Shalom Lekulán, nos volvemos a ver otra vez. Vamos a tratar entonces el tema que nos compete y que ya estamos muy cercanos a conmemorar, y es Rosh Hashanah o Yom Teruah. Bueno, la idea es responder esta pregunta. Dadas las fuentes bíblicas, extrabíblicas o tradicionales, en esta clase, al finalizar, el Talmid estará en capacidad de, primero, describir el origen bíblico y el origen tradicional de esta moed, indicando el nombre correspondiente a cada uno. Segundo, mencionar los otros nombres con los cuales se conoce esta moed con sus correspondientes significados. Tercero, mencionar la fecha y duración de esta moed. Cuarto, definir shofar, mencionar sus toques y sus correspondientes significados. Quinto, mencionar las 10 razones para tocar el shofar en esta moed, dadas por el Rab Saadia Gaon. Sexto, describir cómo se conecta o relaciona esta celebración con la resurrección y el retorno de Mashiach, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, en el contexto mesiánico. Y séptimo, mencionar las tradiciones y bendiciones de esta moed. De acuerdo a lo indicado en Números capítulo 29, versículos 1 al 6, así como Levítico capítulo 23, versículos 23 al 25, y en el libro de Nehemías en el capítulo 8. Se conoce esta moed como Yom Teruah o día de aclamación, como está indicado en estos textos. Además que Teruah es uno de los sonidos característicos que se emite en el shofar. Entonces también es un día de escuchar o un día del Teruah, un día de ese sonido. También se conoce como Shabbaton Zikron Teruah, o sea, un memorial de aclamación o fiesta solemne al son de trompetas. Esto es en relación a lo indicado de la Torá. Pero de acuerdo a la Mishnah, que conforma junto con la Gemara el Talmud, es una fuente judía tradicional y es extra bíblica, aunque está basada o es legislación en relación e interpretación de la Torá. En su segundo orden, que tiene que ver con los Moadim, o sea, los tiempos señalados, las convocaciones solemnes, los momentos indicados, y en su tratado Rosh Hashanah o cabeza de año, nos indica que hay 4 comienzos de año. Esto lo hemos mencionado en otras ocasiones, que en el judaísmo hay 4 comienzos de años distintos en un mismo ciclo de meses, ¿no? Uno es el primero de Nisan. El primero de Nisan, como está indicado en el libro de Shemot, conocido como Éxodo, cuando el Eterno le habla a Moshe y le dice, le indica a los hijos de Israel que este le sería el primero de los meses del año. Entonces, por lo tanto, en el primero de Nisan se comienzan a contar, es un comienzo de año para contar el orden de los meses, el ciclo de los meses. También es el inicio del ciclo o del año que tiene que ver con los Moadim, con los tiempos señalados, las santas convocaciones, las celebraciones, que están íntimamente relacionadas con los ciclos o estaciones del año, así como los ciclos de siembra y cosecha. ¿Sí? También este Rosh Hashanah o cabeza de año, comienzo de año del primero de Nisan, era para llevar la cuenta, perdón, de los años de reinado de los diferentes reyes de Israel. Pero fíjense un detalle, no es para contar los años cumplidos, sino para llevar la cuenta de los años en curso de ese reinado.
Por supuesto, cuando llega al final se va a decir, bueno, cuántos años son, pero mientras esté reinando no se habla de años cumplidos, sino que siempre se habla de que comienza su año. ¿Cómo se ejemplifica esto? Si un rey era nombrado o comenzaba a reinar en el mes de Adar, que es el último mes del año, y es el mes previo al mes de Nisan, se indicaba que ese era el primer año de reinado de ese rey. Y cuando inmediatamente llegaba el primero de Nisan, ya se pensaba a contar o que comenzaba el segundo año y ya se le contaba como su segundo año de reinado. Si vemos por años transcurridos, no tenía 2 años reinando, pero si hablamos por años en curso de reinado, sí estaría en su segundo año, ¿no? No estamos acostumbrados a llevar las cuentas de esa manera, ¿no? El otro comienzo de año es el Tu B'Shvat, el 15 del mes de Shevat, y es el año nuevo, o se conoce como el año nuevo de los árboles. Eso lo hemos explicado en otras clases y es posible que esté por aquí en este canal de YouTube. O si no, después cuando llegue su momento, el Rabbi Shelomo en Torah y Vida les va a explicar algo sobre eso. Luego tenemos el primero del mes de Elul, cuyo inicio de año o ciclo era en relación para llevar la cuenta del diezmo del ganado, para llevar la cuenta de cuándo se iba a entregar el diezmo del ganado. Aunque algunos rabinos en esta misma Mishnah indican que no, que debería llevarse en el primero de Tishri, que es entonces, ya ese sería el tercer comienzo del año, y el cuarto comienzo del año es el que se conoce como Rosh Hashanah propiamente dicho, y es que cuando se dice Rosh Hashanah en el judaísmo y en el judaísmo mesiánico, es que, y en cualquiera de las corrientes del judaísmo, es que es el comienzo del año propiamente. Es el que se utiliza para la cuenta de los años, es decir, así como el año civil, como en el calendario gregoriano u occidental, se habla del 1 de enero, se habla del año siguiente y el 31 de diciembre es el año anterior. Aquí son los años en avance. Estamos ahorita en el 5780 y a partir del 1 de Tishri estaremos en el año 5781. También este día de Yom Teruah, que está indicado toraicamente, pero en la tradición se tomó como punto de referencia para que comenzara el año civil, o sea, el transcurso de los años. También era para llevarle la cuenta o la equivalencia en paralelo a los años de reinado o tiempos de reinado de los reyes no israelitas. ¿Bien? Así como también que se celebra la creación del mundo, que según fue un 1 de Tishri. Bien, ¿qué otros nombres y cuál es el tiempo de esta fiesta? Esta fiesta o esta conmemoración se conoce también como Yom Hadin, como Día del Juicio, porque en el 1 de Tishri, y por eso es el sonar del shofar, nos está llamando a presentarnos delante del Eterno. Además que en el principio, en la creación, la humanidad se tenía que presentar o se presentó en juicio delante del Eterno por haber tomado el fruto del bien, del conocimiento, pues, del bien y del mal. También se habla de que es el día de Yom HaZikaron o Yom HaZikaron, que es el día del recuerdo. Este Moed o esta fiesta o esta convocación se conmemora 2 días, el 1 de Tishri y el 2 de Tishri. En su equivalencia con el calendario occidental, este año estaremos en 1 de Tishri el viernes 18 de septiembre en la noche. Recordemos que el día en hebreo, el día judío, comienza al atardecer y termina al atardecer del otro día. Se celebra 2 días y eso es una estandarización tanto en Israel como en la diáspora.
Aquí sí no hay detalle el hecho de que sea 2 días por el hecho de que se está en la diáspora o se está en Israel, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta, si esto lo relacionamos con Yom HaKippurim, que a partir del 1 de Tisri es que sí se cuentan los días. O sea, que esta celebración doble está dentro de los mismos 10 días que hay que llevar la cuenta, o conocidos como días terribles o Yamin Noraim, que son los días de autoexaminación o Heshbon HaNefesh, o sea, sacar una cuenta de una contabilidad del alma para precisamente presentarnos en Yom HaKippurim. Vamos con uno de los elementos característicos y es el shofar. Si hablamos de Yom Teruah y Teruah es un sonido, hay un instrumento para producirlo y este es el shofar. La palabra y esto se hace de un cuerno de un animal kosher, pero para denotar o nombrar cuerno en hebreo es keren y la palabra sinónimo es shofar. Si hablamos de un cuerno, simplemente hablar del cuerno como parte del animal diríamos keren, pero ya cuando se elabora un instrumento para emitir un sonido característico o el sonido característico que es necesario para la ocasión, ya se denomina shofar y así es que está denominado en la Torá e inclusive en las diferentes fuentes extrabíblicas. Entonces es así que se denomina una bocina o trompeta de, como ya lo dije, hecho de un cuerno de un animal kosher, que puede ser desde un carnero, que según se denota es el original, hasta un antílope cudo. Y debe ser tocado para emitir un sonido característico. Es ciertamente un instrumento necesario para poder cumplir una misma, un precepto que está indicado en la Torá y que de acuerdo al Sefer HaHinut, que es el libro que denota o desglosa los diferentes preceptos, o sea, los 613 misbot, se denota la misbah 168, que es que nosotros como creyentes debemos estar atentos y estar prestos a escuchar el sonido del shofar. El mandamiento es cumplir, es escuchar el sonido del shofar, no tocar el shofar. Claro, es necesario tocar el shofar para que alguien lo escuche, ¿no? El toca ya es la persona que realiza el toque del shofar y antes de tocar el shofar debe pronunciar una brajá. Y esta es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'michotav v'tzipanu lishmoa kol shofar. Se las voy a cantar en la liturgia que practicamos en la congregación. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'michotav v'tzipanu lishmoa kol shofar. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos santificaste con tus preceptos y nos ha ordenado escuchar el sonido del shofar. Ahora vamos a identificar los sonidos de este instrumento. Este primer sonido que escuchamos es el de la tequía y es un sonido largo, prolongado. Es un sonido simple, largo, y es un solo tono de principio a fin, aunque al final tiene como ese pequeño empujoncito de una nota un poquito más aguda, pero eso es para indicar su cierre. Es un sonido alegre, de victoria, y se considera que es el sonido que se tocaba o que se indica en los salmos, en Tejilín. Y en vuestros días de alegría y en vuestras fiestas sonarán con el shofar. Así como dice, con trompetas y sonido de shofar, celebremos delante del rey, Adonai, y así, toda la cantidad de salmos que tenemos donde se nombran las diferentes fiestas y las ocasiones donde debe sonarse el shofar o al sonido de trompeta. Este sonido se utiliza o se utilizaba de la siguiente forma.
Y es lo que tenemos en Números 10, Bamidbar, el capítulo 10, cuando el Eterno le da la orden a Moshe de que se hiciera Hatzot Kesef, unas trompetas de plata. Esa es la otra diferencia. Cuando se habla de trompetas de metal o bocinas de metal, se habla de Hatzot Será. O sea, para las trompetas de metal es otra palabra. Entonces, de acuerdo a ese esquema, para las trompetas de plata como para el shofar, como que también se hacía con shofar, por ejemplo, si se hacía un sonido una vez y con un solo shofar, era para convocar a los jefes o cabezas de las tribus de Israel. Si se tocaba por segunda vez y con dos shofar, o shofarín o shofarot, según es correcto darle plural femenino o masculino, era para convocar a toda la congregación frente a la tienda del encuentro. Este segundo sonido se conoce como shevarim y son 3 sonidos cortos sucesivos de 2 tonos. Y en conjunto, la duración, esta sucesión de sonidos equivale a la duración que tiene la tequía. Es un sonido de tristeza y lamentación, así como emulando al individuo que llora, que exclama gemidos. En alguna vez en nuestra vida hemos pasado nosotros por una situación de esa delante del Eterno. Entonces podemos entender de alguna manera esto. Este sonido también era utilizado para dar alarma en caso de peligro. O sea, esta 3 sucesión de sonidos cortos, o también para alertar las tropas en caso de guerra. Era para dar la alarma a la ciudad, y eso lo escuchamos en el profeta Isaías cuando habla de la atalaya, y si diere sonido incierto, entonces la ciudad no va a estar presta, entonces la sangre de los que están en la ciudad se caerá sobre la cabeza de la atalaya que no cumplió su función o que dio un sonido incierto con el shofar, ¿no? Qué responsabilidad, ¿no? Bien, en nuestros días este sonido representa el llamado a la oración y buscar el rostro del Eterno. Esta tercera secuencia de sonidos o tercer sonido se conoce como teruá y es el sonido que le da el nombre a esta fiesta o a este día o a esta celebración. Y son una secuencia de 9 o más sonidos muy cortos, sucesivos, de un solo tono, y que también la duración en conjunto equivale a la de la tequía. También es un sonido de tristeza y lamentación, como el de Shevarim. Podría decirse que también hace ese llamado. Pero, según los comentaristas, este sonido era utilizado para indicar a los campamentos que había que iniciar la marcha. O sea, cuando la columna de nube o la columna de fuego se movía, sonaba el shofar con este sonido para indicar a todo el campamento que tenían que aprestarse para iniciar la marcha. También el Eterno ordenó que este sonido se tocara cuando las tropas salieran a la guerra contra el enemigo opresor, y eso lo hemos denotado también en Números y en otras ubicaciones en la Torá. Hay otro detalle con este sonido de teruá, ya que también este sonido, tal como lo dice en Números 10, en Bamidbar capítulo 10, en la secuencia combinada de tequía, teruá, tequía, tiene el mismo significado de alertar, de llamar a la guerra y de salir a iniciar la marcha, pero para combatir. Entonces, cuenta la tradición de que cuando el ejército salía a la guerra y de acuerdo a las instrucciones del Eterno, el orden era, el arca iba adelante y detrás de ella iban 7 sacerdotes con shofarot o shofarín y ejecutaban este toque de teruá varias veces frente al enemigo antes de que las tropas entraran en acción. Por lo cual estos
toques eran conocidos como las trompetas de la muerte. Escuchemos más o menos cómo sería este sonido. Bueno, tratemos de imaginarnos estando frente a Israel, nosotros como enemigos, y estando frente a Israel, y escuchemos estos sonidos varias veces. O también podemos imaginárnoslo desde el lado de Israel saliendo a la batalla. Desde el punto de vista de donde estemos, va a ser la percepción de este sonido. Si va a ser de temor, de miedo, inclusive de terror, o si va a ser un sonido de ánimo, de levantar para salir a combatir. Bien, y este último sonido se conoce como Tequía Gedolá, que es un sonido bastante largo o prolongado. Depende de la capacidad pulmonar y técnica que tenga de respiración el tocayá, el que toca el shofar. No hay límite para este sonido. Mientras más se le dé prolongación, mejor, según dice la tradición. Y al final se le da un empuje a una nota un poco más aguda o más alta para representar una explosión. Se dice que este era el sonido de convocación. En vez de tequía teruá tequía, era tequía gedolá. Hoy en día, a través de los años, a través de los tiempos y el desarrollo de la liturgia, sobre todo para las fiestas solemnes o altas fiestas como son Rosh Hashanah, Yom Teruah y Yom HaKippurim, este toque de Tequía Gedolá es con el que se cierra una secuencia de toques de shofar que se hacen tanto en Rosh Hashanah como al finalizar o en el servicio de Neilá o el cierre de las puertas o el cierre del ayuno de Yom HaKippurim.